Queremos este día continuar con lo que el Señor empezó el día domingo. El tema del domingo era al judío primeramente, amén, y también al griego, amén. Hermanos, unas preguntas para ustedes, amén. ¿A quién fue enviado el Señor Jesucristo? ¿Sí? A los judíos, dicen. Las ovejas perdidas. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos, ¿cuál fue el consejo que les dio? ¿Sí? Sí, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero a sus apóstoles, el grupito, les dijo que iban a hacer algo. ¿En qué mover? Porque les dio hasta una prohibición. ¿Alguien recuerda? Por ciudad de samaritanos no vayáis. Ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Y eso está en Mateo 10. Y sí, hermano, es de leerlo. Mateo 10 es exactamente, hermanos, una historia que empieza con los primeros enviados y termina con los últimos enviados, los últimos apóstoles. Leanlo despacio, con atención, y verán que en Mateo 10 nos habla del mero fin de los tiempos. Y dice: no terminaréis de recorrer toda la ciudad de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Y dice: y el discípulo no es mayor que su maestro. Bástale a su discípulo ser como su maestro. Entonces, hermano, es cabal el tiempo del fin, lo que está mencionando ahí el Señor. Entonces, pero ahí el mensaje era ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Ahora, hermanos, envió su primer apóstol. ¿Y qué decía él? Al judío primeramente y también al griego. No es que esté el Señor olvidándose al griego, no. Pero hay una manera de proceder en orden, de hacer las cosas correctamente. Y hay que hacerlo con el pueblo de Dios. Él dio su vida por ellos, vino por ellos, y él recibió a la esposa que él no esperaba recibir. Recibió otra esposa. Amén, hermano. Nosotros los gentiles. Pero él sigue amando a su primera esposa. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, entender esto es clave y fundamental ahorita en el tiempo en que estamos viviendo. Es clave y es fundamental, hermanos, por muchas razones. Entre las cosas que deben ser restauradas antes de la venida del Señor son las tribus perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Todas las tribus, por supuesto. Judá tiene que ser restaurado. Ahora bien, hermanos, según la cronología de Ussher, ¿alguien ha oído hablar de él? Okay, es uno de los cronólogos más famosos del mundo. Según sus cálculos, y usted lo puede chequear, hermanos, Adán fue creado en el año 4004 antes de Cristo. ¿Cuántos sabían eso? Okay, y si usted tiene duda, váyase con su lapicero y va por toda la Biblia. En el año 4004 antes de Cristo fue creado Adán. En el año 1004 antes de Cristo fue tomada Jerusalén y entró David a Jerusalén. Él ya había sido rey durante 7 años en Hebrón. ¿Recuerdan eso, hermanos? Entonces, en el año 1004 antes de Cristo, Jerusalén es tomada. Eso es clave. 33 años y medio después, David le entregó el reino a Salomón. Y la Biblia dice, claro, el trono de Jehová. Estamos poniendo atención, hermanos. Entonces, eso fue en el año 970 antes de Cristo. Y luego, hermanos, en el año 4 antes de Cristo nació el Señor Jesús. Amén. Entonces, miremoslo así: 4004 antes de Cristo, 1004 antes de Cristo, 4 antes de Cristo. Y le sumamos 2000 años, nos lleva al año 1996. Amén. Ahora, en el 4 antes de Cristo nació el Señor, nació el Rey. ¿De quiénes? De los judíos. Y cuando Él nació, hermanos, pasaron 33 años y medio. Murió Él y resucitó en el año 30. Amén, hermanos. Ahora,
Ahora, en el año 96, 1996, hermanos, le sumamos 33 años y medio otra vez. Fíjense, 33 años y medio una vez, otra vez, y esta tercera vez. 33 años y medio nos lleva para el año 2030. Estamos hablando un poco sobre la importancia del año 2030. Amén, hermanos. Ahora bien, entre los eventos que han habido para Israel últimamente, de los grandes eventos, uno de los grandes eventos fue la toma de Jerusalén nuevamente. ¿Alguien sabe cuándo fue eso? Es algo bien importante, hermanos, porque habían estado muchísimo tiempo sin Jerusalén. En el año 1967, en la guerra de los 6 días, tomaron Jerusalén otra vez. 1967. Tengamos eso en mente. Ahora, por favor, vamos todos al libro de Daniel, en el capítulo 5. Vamos a leerlo, hermanos. Capítulo 5. En el capítulo 5 nosotros vemos a Belsasar. Hizo el gran banquete. Belsasar era el rey de Babilonia. Usted sabe lo que pasó. Llegó un momento que el Señor se enojó contra Belsasar por lo que estaba haciendo con los vasos de Dios, los vasos santos. Y dice en el verso 5:5 de Daniel: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared en el palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron su lomo y sus rodillas daban la una contra las otras. El rey gritó en alta voz: quisieran venir a los magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Bien, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Una pregunta: ¿quién dio entonces la interpretación? ¿Te recuerda? Daniel, ¿verdad? ¿Qué era lo que había escrito la mano en el techo? En la pared. En la pared. La escritura está en 5:25 de Daniel. Y de la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Ahora, y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado, has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, y a algunos le llama la atención porque un lado dice Uparsin y el otro Pérez. Sí, Uparsin es el plural de Pérez. Pérez tiene que ver, la palabra Pérez quiere decir romper, pero también tiene que ver, es la misma palabra para decir persa. ¿Ok? Entonces, tu reino ha sido Pérez, roto, y dado a los medos y a los persas. ¿Ok? Persa es Irán, ¿recuerda usted, hermano? Dice: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que Daniel no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén, hermanos. Importante, ¿verdad? Ahora vamos a ver algunas cosas importantes aquí.
Vamos a compararlo con la iglesia. Viene el Señor y tiene a Pedro, a Jacobo y a Juan, 3. El más importante de ellas era Pedro. Y después tuvo 120 personas que fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Fue la forma de gobierno del cielo para esta tierra, así como lo empezó el Señor. ¿Entendemos eso, hermanos? Ahora, aquí vemos una figura y sombra de eso, porque lo que había sido destruido aquí y se acabó era Babilonia, hermanos. ¿Oímos eso, hermanos? Babilonia había caído, el mayor poder de Babilonia murió esa misma noche, y el Señor había trazado y dijo: hasta aquí, se acabó y se acabó. Entonces, hermanos, sucedió esto, pero el que llegó ahí era Darío de Media. Dice, está en el verso 31, 5:31, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Muy bien, ahora cuando yo le digo a usted que él era de 62 años, o el Señor nos está diciendo que él era de 62 años, ¿significa que va a cumplirlos o ya los cumplió? Ya los cumplió, ¿verdad? Entonces él tiene 62 más un poquito más. Está caminando en el 63. ¿Les parece, hermanos? Entonces, pensemos en esto. Esto es Babilonia en el fin, y lo vamos a traer para el fin de los tiempos. Imaginémoslo así, Babilonia. Ahora, hermanos, resulta que Babilonia, el Señor, hablando de Jerusalén, dice que Jerusalén llega a ser como Babilonia. ¿Cuántos saben eso, hermanos? La ramera la llama el Señor. Amén. Y la llama también Sodoma y Egipto. Y hermanos, dice el Señor también de que la mujer que está sentada sobre todos es Babilonia, pero dice, sabemos que es Jerusalén terrenal. Amén, hermanos. Y ustedes solo tienen que echar un vistazo al mundo, va a ver que los judíos son los que gobiernan el mundo por aquí y por allá, de alguna manera. Ahora, pero no son los verdaderos israelitas. ¿Entendemos eso, hermanos? No todos los que vienen de Israel son israelitas, pero Dios les había prometido: los voy a bendecir. Entonces muchos de ellos son bendecidos, hermanos, y se vuelven supermillonarios, pero andan mal. ¿Entendemos eso, hermanos? Ahora, aún así, mucha gente en el mundo son ovejas perdidas de la casa de Israel, porque usted recuerda que la Biblia menciona que hay dos Jerusalenes, Sara y Agar. Sara es la Jerusalén celestial, aquellos que aman, viven en Israel, aman a Dios, quieren de Dios, no saben pero necesitan del Señor. Y Agar, que sería la Jerusalén terrenal. Ahora, llevémoslo esto para nuestra época, hermanos. 1967, Jerusalén había estado tomada por los gentiles. De repente llegaron ellos y tomaron Jerusalén. Y cuando ya gobernaban todos, hermanos, solo hay un pedacito de Jerusalén que ellos no han tomado el control total, sino que se lo han dejado un poco al enemigo. ¿Alguien sabe de qué lugar es ese? La mera cumbre donde estaba el templo. Ahí estaba una mezquita. El Señor le ha permitido al Islam que esté ahí medio gobernando. ¿Entienden eso? Pero por supuesto ellos suben y en cualquier momento se la pueden quitar, porque ellos son los que mandan todo. Pero ahora, pensemos esto. ¿Alguien tiene una calculadora? 1967. Súmenle 63 años. ¿Cuánto nos da? ¿Ah? 2030. Al 2030 otra vez. ¿Entendemos eso? Qué extraño, porque son demasiadas cosas. 1967, qué clave, qué importante, un cambio de gobierno total. Después, en el fin de los tiempos, otra vez esa Jerusalén se volvió algo tenebroso y se volvió una Babilonia y una Sodoma y un Egipto. Pero en el 2030, 62 años han pasado y ya estamos viviendo el 63. ¿Captamos, hermanos? Entonces, ¿qué pasó antes, hermanos?
Lo que pasó fue de que Ciro era el rey de Persia. ¿Cuántos saben eso? Ciro. Y Ciro es figura y sombra del Mesías de Israel. Y incluso dice, hablando la Biblia de Ciro, dice: tú eres Dios que se esconde. ¿Oyeron eso, hermanos? Ahora, en el fin de los tiempos, hermanos, Dios tiene nuevamente una aparición. El Señor se va a manifestar. Pero casualmente nos cuadra otra vez con el 2030, para que pongamos atención a eso, hermanos. Ahora, si ese año es súper importante, los años para atrás son, pero tremendamente importantes. El día de hoy, hermanos, no es un día cualquiera. Todos los días de aquí en adelante son súper importantes a los ojos de Dios. Ahí hay una labor que hacer. Estuvimos viendo, hermanos, al judío primeramente hay que darle la palabra, y también al griego. Y hermanos, solo por una curiosidad, ¿cuántos de ustedes conocen algún judío? Aunque no le hayan hablado. ¿Verdad que poquitos, los hermanos? Poquitos. Es tremendo. Y ahora otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes sospechan que alguien puede ser judío y conocen? ¿Verdad? Ahí hay algunos que dicen, sí, yo pienso. Hermanos, ahora ese asunto es importantísimo, hermanos. Y quiero comentarles que Dios, la orden que nos dio, Dios no cambia. Dios dijo, el método es, vayan al judío primeramente y después al griego. Ahora, ahorita hay en Israel un arma nueva que se llama Batsorah. Esa palabra Batsorah viene de pasar. ¿Y qué es eso? Hermanos, resulta de que Israel dice que para un mes, cuando él entraba en una guerra o algo, él podía calcular 50 objetivos a cuáles atacar, 50 objetivos. Pero Israel, hermanos, resulta que ellos con este nuevo método, y es un aparato que ellos inventaron con computadores y la inteligencia artificial y todo eso, sacaron esa cosa que se llama Batsorah. Ahora, hermanos, con eso ellos pueden sacar día a día 100 diferentes objetivos a los cuales atacar. Entonces ellos pueden empezar a enviar un montón de cosas y aparatos que vayan y ataquen, y esa cosa los va guiando a cuáles atacar. Tremendo eso, hermanos. 100 diarios. Entonces antes eran 50 al mes y ahora son 100 diarios, es decir, son 3,000 en el mes, en el tiempo de la guerra, de una guerra. Ahora, pero ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Ellos están contentos por ese invento. ¿Sabe cómo le pusieron? Batsorah. Vaya a buscar qué significa Batsorah. Significa evangelio. Buenas nuevas. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? ¿A usted no le suena que es bien raro que le hayan puesto ese nombre? A mí me suena bien extraño y bien fuera de lugar, hermanos. Pero si lo vemos como una figura y sombra, ¿qué es lo que le hace más daño a los enemigos de Israel? El evangelio. O sea, si usted da el evangelio de Dios a los enemigos de Israel, eso sí no les agrada. Realmente acaba con los enemigos de Israel si usted empieza a dar el evangelio de Dios. Y hermanos, Batsorah también significa buenas noticias. Y hermanos, en el libro de Romanos, vamos a Romanos capítulo 15, en el verso 5, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Hermanos, recuerden que la Biblia nos acababa de decir en Romanos que el evangelio es ¿qué? Es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, dice la Biblia. Y aquí dice, entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios.
Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar, atención, la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y cuando dice padres ahí se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez, eso está en 2 Samuel 22:50 y en el Salmo 18:49. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Deuteronomio 32:43, eso es del Antiguo Testamento. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Salmo 117:1. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aquí el Espíritu Santo nos vuelve a recordar: sí, es para Israel primeramente, pero Dios siempre mantuvo su corazón el pueblo gentil en todo el mundo. Entonces, hermanos, si vamos a dar el evangelio nosotros al judío primeramente, como vimos en la primera enseñanza, hermanos, tenemos que aprender algunas cosas respecto a ellos. En el caso de los gentiles, estuvimos viendo la última vez que los gentiles, los judíos tenían varias fiestas. Y si usted recuerda, Rosh Hashanah, que sería el año nuevo; Yom Kippur, que es el día del perdón; Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos; Pesach, que es la Pascua; Shavuot, que es la fiesta de la semana, o sea, el Pentecostés. Todas esas fiestas, hermanos, son figura y sombra de algo que viene, y Dios les ha ordenado a ellos que la guarden durante todos estos años, y ellos las han guardado. Ahora, hermano, nosotros debemos entender esto: todas estas fiestas tienen un cumplimiento también en el fin de los tiempos. Dios lo va a hacer. Y una de las cosas, por ejemplo, Sukkot, que es la tabernáculos, es que Dios, dice el original, hablando al Señor Jesucristo, Él tabernaculará. Dios tabernaculó en medio de nosotros, ¿verdad? En Cristo Jesús, el tabernáculo, Él era el tabernáculo de Dios. Pero usted, hermano, es un tabernáculo de Dios. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Usted es un tabernáculo. Donde quiera que usted va, ahí va el Señor también. Entonces, ahora nosotros debemos entender, hermanos, que Dios ama al pueblo de Israel. En el pueblo de Israel hay unas confusiones enormes. Por ejemplo, entre los grupos religiosos importantes, hermanos, los hasídicos. ¿Cuántos han oído esa palabra? Los hasídicos. La palabra hasídico significa piadoso. Esa palabra viene de Hesed, ¿ok? Es más un conjunto de enseñanzas que una forma de vida. La Torá, la ley talmúdica y las enseñanzas del rabino Baal Shem Tov dominan el judaísmo hasídico. Y dice, nació como una reacción al intelectualismo del judaísmo ortodoxo. Bueno, ¿y qué es el judaísmo ortodoxo? Es una de las formas más estructuradas del judaísmo. Se basa en la Torá, interpretada como la ley oral que presenta el Talmud. En realidad, el Talmud es la autoridad final y total en los problemas de fe de Maimónides, y son piedra fundamental en el judaísmo ortodoxo. Ahora, hermano, aquí hay una situación. ¿Han visto que los judíos, unos están bien vestidos de negro toditos? Aquí no se ve así, y algunos andan con un gorro así bien extraño, hasta bien grandote, ¿verdad? Tremendo, hermanos. Y en algunos lugares solo van mujeres, hermanos, así. Ahora ellos, hermanos, dicen, aquí está el Tanaj. Pero ellos, hermanos, lo que siguen y creen realmente es el Talmud. Es exactamente el problema que el Señor Jesús tuvo la primera venida. Que ellos tenían el montón de tradiciones y la Biblia la dejaban a un lado. Y hermanos, el Talmud puede tener unas cosas buenas por ahí, pero imagínense ustedes una cosa del libro desde aquí hasta el otro lado llena, que prácticamente nadie la vive en su vida, ni las conoce, ni sabe.
Pero ellos, en todo eso, los escritos de sus antiguos rabinos, los tienen como los santos. ¿Entienden, hermanos? Los santos, algo así como los santos católicos, San no sé cuánto, unos nombres bien extraños, y uno dice, ¿quién es ese? Pero los católicos para ellos es una gran cosa, y uno sabe, no, si la Biblia dice que solo debemos honrar a una persona, a Dios. Amén, hermano. Ahora ellos le siguen a esas cosas. Cuando el Señor vino, el Señor les dijo, vosotros creasteis vuestras tradiciones, y lo que Moisés dijo, no le hacen atención, mucho menos, hermanos, estar oyendo a Dios y caminando con ellos. Era algo bien duro para el Señor Jesucristo ese problema. En el tiempo al fin es el mismo problema, hermanos, y nosotros necesitamos que Dios se mueva para poder hablarle a una de estas personas. Una vez veníamos de Guatemala, eran las 6 de la tarde, hermanos, ya estaba oscureciendo, y el famoso Mitsubishi, hermanos, veníamos por un lugar por Barberena, cuando voy viendo que venía vestido de negro y todo, vestido judío, un hombre ahí, me paré y dije, yo le voy a hablar. Me paré, hermanos, y resultó que al empezar a platicar, era un hombre del Salvador que se había convertido al judaísmo, y andaba todo con su disfraz y todo, negro y todo, ustedes hubieran visto. Y después cuando me llevó a donde están, la entrada donde ellos habían comprado unos terrenos, y ellos ahí hasta la fecha todavía viven ahí, y es de una secta de estos grupos que no los quieren ni allá en Israel, y andan viajando de un lado, rebotando de un lado para otro, y entre ellos hay judíos verdaderos. Ahora, hermanos, Dios es un Dios de esperanza. Incluso dentro de ellos puede el Señor encontrar ovejas perdidas de la casa de Israel. Se lo digo para que no lo descarte. Si un día encuentra a uno, denle la palabra. Tal vez Dios se mueve con su Santo Espíritu y todo cambia en la vida de esa persona. Hermanos, también hay otros grupos judíos que se llaman conservadores. Este grupo de judaísmo conservador está mejor definido por sus diferencias con respecto al ortodoxo y al reformado. Otro grupo. Los conservadores continúan con la tradición. Han intentado rescatar lo mejor de ambos, basándose en las enseñanzas bíblicas y en los maestros talmúdicos. Es decir, no son tan de andar todo de negro, pero siguen siendo judíos, ¿entienden? Pero hay otro grupo, los reformados. El movimiento de la reforma comenzó en el siglo XIX como respuesta a la creciente modernización y liberalismo del mundo occidental. Un judío reformado puede practicar su judaísmo sin necesidad de una comunidad o un templo judío cerca. El judaísmo reformado está más compenetrado con la justicia, la paz y las buenas acciones que con la santidad o la conciencia de Dios. Es decir, son religiosos, llevan las reglas, bla bla bla, todas las reglas, pero en realidad, hermanos, relación con Dios. Usted sabe que solo con el nuevo nacimiento se puede tener eso, solo con relación con Dios. Pero ellos ya visten como nosotros y ya no usan tantas cosas. Lo que sí usted va a ver que muchos de ellos usan es que, aunque se las escondan, usan la kipa, y algunos utilizan su talit, que es como una cosa que lleva aquí unos, ¿cómo se llama? Tzitzit. Hermanos, y eso es para que recuerden los mandamientos y todo eso. Entonces, y recuerdan una historia que les contamos, que un judío había estado peleando, salvando a otros, y que después llegaron los soldados de Israel y lo iban a matar porque él estaba desmayado. Pero lo que impidió que lo mataran es que alguien se fijó que tenía el tzitzit y se dio cuenta que era un judío, no era uno del Hamas. Entonces, hermanos, entonces es una mezcla enorme, hermanos, que, o sea, ¿y por qué nosotros aquí estamos hablando de esto en esta iglesia? Hermanos, porque debemos entender, aunque sea un poquito, porque si Dios nos pone una persona de ellas, debemos darles el evangelio, hermanos. Y un error que muchos podemos cometer es hacerlos a un lado, y no debemos hacerlos a un lado. Existe otro grupo que se llaman sionistas. Muchos ven la palabra sionista como mala palabra, pero no es. La palabra sionista tiene el sentido de
estar totalmente comprometidos con la tierra de Israel y su pueblo. Es decir, ellos lo que quieren es regresar de todo el mundo a los judíos y ponerlos ahí, en Israel. Y dice, consideran a Israel como su hogar tradicional, centro de cultura, su herencia irrenunciable, aun cuando no crean en Dios y muchas veces se declaran hasta ateos. Israel une a los judíos de inclinaciones religiosas y a los que no las tienen. Entonces, hermanos, Dios tiene esos grupos. Aquí yo le hablé aquí de los grupos principales. Están también los caraítas, que les comentaba que ellos guardan el calendario desde el tiempo de que salió del paraíso Adán hasta la fecha. Y para ellos los 6,000 años se terminan en el 2030, para variar. Hermanos, hay muchos grupos. Ahora, ¿cómo podemos darle nosotros a ellos la palabra de Dios? Porque lo primero que ellos tienen, hermano, es, ellos saben que los cristianos genuinos sí les tienen aprecio. Ellos no entienden eso, ¿me entienden, hermanos? Pero ellos saben también de que hay otros que los han perseguido por milenios, entonces tienen algo contra el cristianismo. Entonces es algo bien duro. Entonces lo único, hermanos, que puede transformar las vidas es hacer las cosas como Dios usó al apóstol Pablo para eso. A los judíos, soy judío, y a los gentiles. Entonces, ¿cómo así? Hermanos, si usted llega y habla con ellos, usted hágales saber que Dios los ama, que Dios, en su palabra, Dios pensó en ellos primeramente y después el amor es para todos. Usted le puede mostrar que usted tiene gratitud, así como Tamar, así como Sara, y así como Ruth, y entre los gentiles fueron metidos dentro del plan de Dios. Hermanos, usted le puede mostrar con su testimonio lo que Dios ha hecho en la vida de usted, en nuestras vidas, porque cada uno de nosotros ha tenido toques de Dios. Y muchos de ellos nunca en su vida han tenido un toque de Dios. Y cuando ellos ven eso, algunos sienten celos. ¿Cómo puede ser que Dios se acuerde de ellos? Sí, porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Hermanos, y usted le empieza a dar el testimonio. Y hermanos, lo básico y lo fundamental es ser guiados por el Espíritu, no religiosos. Que no crean ellos que van a tener que venir con una velita, andar por aquí con cosas, la mente ellos tienen en las católicos, ¿me entienden eso? Cosas, no. Usted les puede hablar que hay libertad en Cristo Jesús. La realidad que usted puede tener una vida santa sin andar con hipocresías. Usted puede andar en cualquier lado con amor al prójimo. Usted puede andar en todos lados y caminar agradando a Dios sin llevar una lista de cosas, sino que con el mensaje fundamental: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente y tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y lo clave en ese asunto, recuerda, hermanos, es el Shema. ¿Ok? Escucha, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y tu mente. Hermanos, cada vez cuando ellos están a punto de morir, que ya se van a morir por cualquier razón, ¿qué creen que son sus últimas palabras de la mayoría? El Shema. Ellos empiezan a decir: escucha, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente y tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Amén. Ahora, hermanos, ellos creen que a Jesús no se le debe adorar porque creen de que ese es otro Dios. Usted tiene que hacerle claro, hermanos, que la Biblia muestra bien claro que la palabra Ejad, sí, es una unidad, pero es una unidad compuesta. En el caso, hermanos, dice que el pueblo se juntó como un solo hombre. El ejército se juntó como un solo hombre. Ahí usa la palabra Ejad, el original. También dice que Adán y Eva eran una sola carne. Amén, hermanos. Una sola carne. Entonces usted tiene que hacerle claro de que esa palabra Ejad es compuesto. Y le tiene que hacer claro a ellos, que lo entiendan bien, que Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Que ellos puedan ver de que Dios
no lo entendemos, pero la manera más correcta de decirle posiblemente sea que Dios es tan infinitamente grande que no lo podemos ver con nuestra pequeñez y nuestros ojitos. Entonces Él sí tuvo que hacerse hombre y caminar en medio de nosotros, porque ellos saben muy bien que Abraham vio a Dios con sus ojos. ¿Oyó eso? Ellos decían, ahí va Dios. ¿Se acuerdan que iban tres? Y él le decía, y él hablaba con él sabiendo, y Jehová estaba con él, dice él. O sea, se queda claro, no solo él, hubo otros en la Biblia que se ve bien claro que Dios estuvo con él y se le presentó como una persona, como una persona. Entonces eso debe ser claro para ellos, mostrarles de que Dios es el Todopoderoso y Él puede mostrarse como una persona, y lo hizo en esta tierra durante 33 años y medio. Y hermanos, tenemos que conocer la palabra. Y Isaías 9:6, ¿recuerda lo que dice ahí? Porque un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, y el principado sobre sus hombres, y llamará su nombre. Esto es lo claro: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está Dios en una persona. ¿Entendemos, hermanos? Ahí el Señor decía, quien me ha visto a mí, ha visto a quién, al Padre. ¿Ok? Entonces, hermanos, tenemos que entender eso nosotros. También Isaías dice que él estaba asustado porque mis ojos han visto al Rey. Él sabía, no puedo ver a Dios. Todo el mundo, cualquiera que vea a Dios, cae muerto. Él lo sabía, pero decía, mis ojos han visto a Dios. Y ahí dice que es Jehová, santo, santo, santo. ¿A quién vio él? Vio a Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, Dios en carne que se muestra a nuestros ojos. Y el Señor ahí le mostró la importancia, hermanos, del perdón cuando tocó las brasas en su boca. ¿Se acuerdan eso? Él tenía labios inmundos, ahora ya no. Amén. Entonces, hermanos, y la Biblia lo deja claro en el libro de Juan. Dice que el Señor Jesucristo, dice que Isaías vio al Señor Jesucristo, dice menciona en el libro de Juan, y eso es exactamente ese día, hermanos, donde Isaías 6 muestra al Señor ahí. Ahora, hermanos, todo esto es importante. Usted le debe dejar claro a un judío de que no está cambiando de religión, al contrario, es la misma historia y es la continuación de la historia. Empieza con la genealogía ahí. Es la misma historia, el Dios en carne que vino a morir como un cordero. Isaías 53 es fundamental, hermanos, lo tenemos que aprender de memoria y decírselos a ellos. Muchos de ellos jamás en su vida lo han leído, casi muchos que lo leen y lo escuchan por primera vez, dicen, no, eso es del Nuevo Testamento, eso no es del Antiguo Testamento. Bien, eso lo dijo Isaías, míralo en tu Tanaj. Tanaj es el Antiguo Testamento. Aquí está en el Tanaj. Isaías 53, míralo ahí, varón de dolores, experimentado en quebranto, de quien escondimos el rostro y no lo estimamos, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Eso debe quedar claro. Ahí es la historia del Señor Jesucristo ahí, hasta su muerte y su resurrección. Estamos entendiendo, hermanos, estamos comprendiendo. Tenemos que dominar eso. Si lo encontramos, se lo vamos a decir. Hermano, desde que el Señor nos empezó a hablar sobre esto, en este año, usted ya sabe, hemos estado encontrando judíos en el camino, hermanos. Y yo hasta he estado dispuesto a darles una pequeña clase de hebreo, si alguno está interesado, para tener al menos algo que comentarles, algo que platicar con ellos, alguna cosita. Si alguno de ustedes tiene interés, me dice en el futuro, podemos planificar alguna cosa, que hacer una pequeña clase. Amén, hermanos. Ahora, Dios, hermanos, no ha cambiado su opinión. Él sabe bien qué está haciendo. Y si Él nos dijo al judío primeramente y también al griego, si nosotros obedecemos, vamos a ver cosas gloriosas. Hermanos, ¿cuánto le gustaría darle la palabra a un judío y que se convirtiera? Y por otro lado, hermanos, las tribus perdidas no están olvidadas de Dios. Él sabe bien dónde están. Él conoce hasta el último dónde está.
Y Dios puede hacer una maravilla con cualquiera de ustedes para que les demos la palabra de Dios a ellos. Sí. Lo otro, hermano, es que nosotros sabemos que ellos tienen un velo, pero podemos interceder a Dios. Dios, quítale ese velo, al menos a esta persona con la que estoy hablando. Y otra cosa, hermanos, debemos depender del Espíritu Santo. Él es el que convence del pecado. Él es. Cuando alguno de ellos diga no, que sí, que hay que guardar todo, solo pregúntenle, ¿alguna vez has mentido? Porque ese es uno de los 10 mandamientos. ¿Has guardado tu eso? ¿Y usted qué cree? Te va a decir que no. Y usted le puede dar la lista de cada uno de los mandatos y él va a decir, no los he cumplido. Entonces lo que tú necesitas es el Kipur, que caiga sobre ti la expiación, la sangre redentora sobre tu vida. Y ellos tienen un problema, hermanos. El problema es que ya no hay templo. No hay templo. Y como no hay templo, no pueden haber sacrificios. Un judío, un anciano judío, lo empezó a tocar su corazón esa situación. Si no hay templo, no hay corderos. Entonces mis pecados, cuando uno estudia bien eso, por fuerza había que morir unos animalitos para que hubiera perdón para el pueblo de Israel como entidad completa. Entonces él estaba asustado porque de repente se dio cuenta, porque cuando Dios nos abre la Biblia, hermanos, hay cosas que a veces nunca nos hemos fijado y nos damos cuenta. Entonces eso le pasó a ese, y él era un judío de estudioso, un hombre bien metido, un anciano, hermanos. Y de repente él, hermanos, decidió investigar más. Y entonces va encontrando Isaías 53. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado que necesita una palabra de Dios y abre la Biblia y le ponen el dedo? Y ahí está la respuesta de Dios. ¿Alguna vez le ha pasado algo así? Dios es todopoderoso. O que la Biblia se abre por alguna razón y ahí está la palabra que usted necesitaba. ¿No es cierto, hermanos? Algo así le pasó en la vida de él. Y después llega él a una iglesia y ahí Dios usó al pastor que estaba ahí para dar el testimonio de lo que Jesús, el Cordero de Dios, vino, el Mesías de Israel, vino a hacer. Y él en su gozo entregó su corazón al Señor, sabiendo él, entendiendo él que no se está cambiando de religión. Ellos no tienen que cambiar de ninguna religión. Ellos sencillamente están recibiendo la sangre del Cordero de Dios, del Mesías de Israel sobre sus vidas, el perdón. Ellos son más judíos ahora en adelante, después de que se entregan al Señor. ¿Entendemos eso, hermanos? Qué bondad la que Dios ha mostrado para nuestra vida, que nos dé un poco de entendimiento, hermanos, que hayamos conocido al Señor Jesucristo. Es algo que debemos darle gracias al Señor. Hermanos, ¿cuántos se están dando cuenta que sí es tiempo de cegar? Es tiempo de cegar. Es tiempo de cegar. Es tiempo, hermanos, de que nosotros volteemos nuestros ojos al Señor y le digamos: Señor, por favor, danos, por favor, el agua de vida que necesitamos para repartirlo a los demás. Porque, hermanos, ya el tiempo de la ciega ha llegado. Hermanos, yo no sé, pero estos calores de ahora nunca en la vida habían existido. ¿Cuándo saben eso? Nunca había sucedido de esta manera. ¿Y saben qué? Dicen que junio y julio y agosto van a ser peores. Y también después vienen los huracancitos. Hermanos, la cosa está poniéndose seria. Y hermanos, ¿saben que uno de los nombres del rey de España es el rey de Jerusalén? ¿Cuántos saben eso? Si no lo saben, investiguen. El rey de Jerusalén va a venir aquí dentro de poco. Ese hombre que se autonombró, o lo nombraron rey de Jerusalén, va a venir dentro de poco a este lugar para ver la investidura en este lugar. Si usted tiene un poco de entendimiento, se da cuenta lo que eso significa. Hermanos, busquemos a Dios como nunca en la vida. Va a llegar el momento que usted va a estar solito y va a decir: Señor, yo te necesito oír. Hermanos, no siga al hombre, siga al Señor Jesucristo. Amén. Al Señor Jesucristo, hermanos.
La Biblia dice que engañaría si fuera posible a los escogidos. Hermanos, nosotros lo que necesitamos es poner nuestros ojos en Cristo Jesús y no quitarlos de Él nunca más. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Nos dijo que este tiempo iba a venir y está viniendo, hermanos. De aquí en adelante las cosas se van a acelerar así. ¿Ok? De repente le van a quitar el dinero y le van a decir, póngase esto o lo otro para poder usar su dinero, el dinero que usted se gana todos los días. Y no solo aquí en El Salvador, en todo el mundo. Necesitamos como nunca confiar en Dios para que comamos cada día. Hermanos, por favor, hermanos. Nosotros hemos visto ollas de frijoles que nos han durado casi un mes, que no se nos han acabado. Milagros así, que los hemos necesitado. Y sí, era fácil. Solo tenía que cruzar la calle, decirle a mi hermana, préstame dinero. No, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Él puede hacer milagros. Y los hace. Y los hace. Dios es Dios y no ha cambiado. Y su amor hacia todos nosotros no ha cambiado. Y su amor hacia el pueblo de Israel no ha cambiado. Cuando Él voltea a ver a Israel, sus ojos lloran. Porque están sufriendo mucho. Y porque se mantienen duros. Oremos por ellos. Que el Señor nos ayude. Padre, queremos rogarte en este momento, Señor, que quites el velo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, Señor. Que nos ayude, Señor Jesucristo, que les podamos dar la palabra, Señor, con sabiduría, guiados por el Espíritu Santo, y que podamos nosotros, Señor, darte a ti toda la honra, reconociendo el señorío de Jehová de los ejércitos, del Todopoderoso, Señor Jesús. Padre, ayúdanos, te lo pedimos, Señor Jesús, por favor. Tiempo es de cegar.